Hola, soy Rita Carballo, soy psicóloga del Hospital de Morón y esta vez les voy a hablar de la dimensión emocional del parto. Parir es un trabajo. Esto significa que es una acción, es algo que vamos a tener que hacer. Es un acto muy potente, intenso y trascendente que produce, cuando finaliza, una sensación de logro. Es un proceso, o sea que lleva etapas, implica una sucesión de etapas que finalizará con la salida del bebé del útero materno. Pero para esto, previamente, tuvo que haber un proceso donde hubo contracciones, probablemente, dilatación, el descenso. Es cooperativo y dinámico, o sea, tanto la mamá como el bebé hacen un trabajo conjunto para lograr el nacimiento. Podemos describir al parto como un viaje, y ese viaje lo emprendemos con un bolso en el que llevamos no solo lo que necesitamos para nosotras y para el bebé, por ejemplo la ropa y algunos otros elementos que nos han sugerido que incorporemos, sino también emociones. Emociones que puede ser la alegría, porque se viene el momento tan esperado, pero a la vez miedo, porque ese momento es desconocido, no sabemos lo que va a pasar y entonces podemos tener también un poquito de miedo y ansiedad. También historias y relatos, ¿no? Historias que nos vienen acompañando desde mucho antes del embarazo. Las historias de nuestros propios nacimientos, la historia de nuestras relaciones, de cómo llegó este bebé a nuestra vida. Y expectativas. Nosotros vinimos soñando durante el embarazo, si pudimos conectarnos con él, hemos pensado en cómo sería, a quién se parecería. Bueno, son un montón de expectativas y está llegando el momento de ver cómo es. Se trata de un ritual de paso, el parto, ¿no? Todos los momentos de la vida importantes y que implican cambios llevan un ritual. No sé, el cumpleaños de 15, aunque no lo hayamos festejado, cumplir 15 años es un rito de pasaje. Terminar alguna etapa, ¿no? En el colegio. Y hasta, bueno, nos vamos a transformar en madres. Así que el parto va a ser este ritual de paso que nos va a transformar en mamás. El parto es una experiencia única, pero a la vez universal. Es distinta a la experiencia que hayas tenido en otros partos o bien a la experiencia de otras mujeres, que seguramente habrás escuchado muchos relatos durante el embarazo de las experiencias de parto de otras mujeres. Experiencias de todo tipo, con todos los matices. Pero esta experiencia va a ser única. Es predecible, pero aunque sea predecible, genera mucha incertidumbre. Parir es irreversible. Cuando se desencadena el proceso ya no hay vuelta atrás. Y es imborrable. Deja una huella tan fuerte que después la vas a contar durante años y años. Es un momento paradójico en muchos sentidos, porque por un lado es un momento de extrema vulnerabilidad, de extrema fragilidad, pero por otro lado es de suma potencia. ¿Qué quiero decir con esto? Somos vulnerables en ese momento, frágiles, porque es un proceso que se desencadena más allá de nuestra voluntad. Nosotros no decidimos cuándo se desencadena el trabajo de parto, pero a la vez no somos pasivas en esto. Somos poderosas porque participamos activamente en este proceso. Antes las mujeres parían en su casa o en la de la partera, ¿sí? La casa es un ámbito familiar, conocido, y la partera era la persona a la que ya conocíamos, que había seguido nuestro embarazo y que iba a asistir a nuestro parto. Actualmente la mayor parte de los partos se realizan en el hospital. Esto, a la vez que da seguridad, también genera ansiedad, porque es un ámbito que nos suele ser ajeno, no es un ámbito familiar. Es un ámbito al que recurrimos, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un control de salud o estamos enfermas. El parto va a ser asistido en general por el personal de guardia, obstétricas, obstetras, enfermeras, que por supuesto que son personal absolutamente idóneo para acompañarnos en este momento, pero no dejan de ser personas a las que no hemos visto antes por lo general, y esto puede generar un poco de ansiedad. Sabes que puedes estar acompañada en el parto, tanto en el trabajo de parto como en el parto. Entonces, elegí como acompañante
a quien creas que va a poder conectarse con vos en ese momento tan intenso, entendiendo que cada persona puede ser más apta para estar en un momento determinado que en otro, y todos son importantes. Es importante que la persona que esté con vos pueda contenerte, ¿sí? Y a veces está la imposición de que tenga que ser tu pareja, ¿no? Y a veces quizás no es él, no es ella, y puede ser tu mamá, una amiga, alguien que sepas que tiene las condiciones para acompañarte, para que te calmes, ¿sí? En un momento tan intenso, ¿sí? Y quizás tu familia, tu pareja, si no es la persona que elegiste para acompañarte, puedan estar bien en la sala de espera, en casa con los otros chicos, ¿sí? Y en ese lugar, en el lugar que cada uno puede ocupar, es importante. Siguiendo con el tema del acompañante, la persona a quien elijas para acompañarte debería ser alguien con quien te sientas cómoda y tranquila. Conversalo antes de definir si va a ser tu pareja u otro familiar o una amiga, ¿sí? Esto hay que hablarlo claramente, saber de qué es capaz el otro, hasta dónde está dispuesto y no forzar ninguna situación. Todos son importantes desde el lugar que pueden ocupar. La intensidad de la situación, o sea, el trabajo de parto, el parto, la incertidumbre que genera, la duración, que es variable, el dolor, que por lo general está presente, y el estrés van a impactar también en quien te acompañe. Y hay que estar preparado para afrontar toda esta situación. Lo que es seguro es que la situación de parto va a transformar a quien participe de ella y va a influir en el vínculo que va a construir con el bebé. Cuando estamos de parto, la realidad se percibe diferente. Los estímulos sensoriales, o sea, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, va a estar mediado, ¿sí? Va a estar filtrado por todo este proceso de parto, ¿sí? El paso del tiempo inclusive se vive distinto. A veces puede ser que un breve periodo sea vivido como una eternidad y otros periodos más largos de tiempo parece que hubiesen pasado rapidísimo, ¿sí? Probablemente estés en un estado de conexión profunda con lo que te está sucediendo, ¿sí? En el cuerpo, como si estuvieras fuera de la realidad. Sin embargo, al mismo tiempo, estás muy conectada con los gestos, palabras y actitudes de quienes te rodean, ¿sí? Y como todo este proceso es tan intenso y a veces doloroso, ¿sí? A veces las interpretaciones de lo que uno escucha, de lo que uno ve, se hacen desde el dolor, desde todo lo que provoca el proceso de parto, ¿sí? Y a veces eso lleva a malas interpretaciones o malos entendidos. Sin embargo, tenés que confiar en vos, en tu bebé y en el equipo que te atiende. Juntos van a llevar adelante este proceso que es el de nacimiento. Nacer es salir, pero también es despertar, llegar, abrir los pulmones y ser recibido. Nacer es finalizar un viaje, con un trayecto muy breve si lo medimos físicamente. Son apenas 10 centímetros el recorrido que tiene que hacer el bebé para salir de la panza de la mamá. Pero es muy transformador e importante si lo valoramos en términos del impacto, la incertidumbre, el cambio irreversible que sucede. No hay vuelta atrás posible. Es el único viaje en el que nunca se puede regresar al punto de partida. Con diferencias que tendrán que ver con que todas somos personas distintas, el impacto psicológico más intenso del nacimiento para la mayoría de las mujeres es, por un lado, el sentido de logro, de plenitud que sienten después. Hay euforia, cansancio, agotamiento, un sentimiento de victoria y de alivio. Hay un autor que se llama Stern, que estudió mucho la relación de las mamás con los bebés, el proceso de embarazo, del nacimiento, y dice que en estos momentos la madre puede tener una expresión en su cara que ni su marido ni sus amigos pueden haber visto antes y que nunca olvidarán. Tiene una belleza no terrenal.
El parto es una travesía que en un momento dado cada mujer debe realizar sola, por muy acompañada y sostenida que esté. Esto significa que por más que en la sala de parto estés con él o la acompañante elegida, estés sostenida y acompañada por la obstétrica, la obstetra, las enfermeras, ¿no? En ese momento sos vos y todo lo que sentís. Y nadie más está en ese lugar, ¿sí? Con todos los sentimientos que genera esto, ¿no? Puede ser que sea miedo, ganas de escapar o necesidad de controlar este proceso, ¿sí? El viaje en sí mismo parece tener dos partes claras. Por un lado, la dilatación o el trabajo de parto. Y el segundo momento, que es el expulsivo o el del nacimiento. En el trabajo de parto suele haber dolor. Y al final, la sensación de agotamiento, de que esto nunca se va a acabar. En la segunda parte, que ya sería la del expulsivo, hay excitación, hay como un despertar, un estado de alerta, ya hay una conciencia del tiempo, puede haber miedo y una sensación como de irrealidad, como decíamos antes, como estar fuera de la realidad. Hablemos sobre el dolor. Se trata de una experiencia sensorial y emocional, o sea, tiene que ver con los sentidos y con las emociones. En cada persona, el umbral a partir del cual siente dolor es distinto y suele formar parte del proceso del parto. Por lo tanto, no se trata de luchar contra él como algo externo, como algo que tendríamos que eliminar, ¿no? Sino tratar de entender cómo es que se da, en qué momentos, cuál es el ritmo. Saber que no es constante, que va a haber un momento más doloroso que quizás sea el de la contracción, pero después va a venir un periodo en el que va a ceder, ¿no? Entender cuál es el proceso, cómo es la alternancia de estos momentos del dolor y del alivio, nos va a ayudar a manejar mejor todo este proceso. Conocer el proceso entonces nos va a encontrar mejor preparadas para afrontarlo, ¿sí? La confianza en vos, en tu bebé y en el equipo que te atiende va a ayudar a que el estrés no te agobie y que puedas manejar la situación. Porque ¿sabías que el estrés te pone en alerta? ¿Sí? Y si estás en alerta, si estás con altos niveles de estrés, te vas a poner más tensa. Y esto se refleja en el tono de los músculos, ¿sí? Los músculos se ponen más duros y eso no hace más que acrecentar el dolor. Pero no todo es dolor en el parto. Ya dijimos que hay alternancias entre momentos más dolorosos y otros de alivio. Tampoco en todos los partos hay dolor. Inclusive hay mujeres que relatan haber parido con placer. ¿Sabías que en el trabajo de parto y parto participa una hormona llamada oxitocina? Tiene que ver con el sentimiento de bienestar, con la confianza, la conexión. Se la llama la hormona del amor. Es la hormona que promueve bienestar y placer. Cuando llega el útero va a ser la responsable de las contracciones cada vez más frecuentes, intensas, duraderas y dolorosas que van a ayudar al bebé a atravesar el canal de parto. Pero también va a ser la responsable de liberar otras sustancias en el cerebro que alivian el dolor, las beta-endorfinas. La oxitocina también va a ser la responsable de que cuando veas a tu bebé te enamores de él. Durante el trabajo de parto y parto, hacerle saber al equipo que te está atendiendo lo que sentís en cada momento, porque solo vos lo sabés. Los demás solo pueden suponerlo, ¿sí? Pero si vos podés hacérselo saber de alguna manera, ellos van a poder acompañarte del modo más adecuado. Probablemente puedan buscar modos de aliviarte. Hay un montón de alternativas, ¿sí? La comunicación con el equipo que te atiende es fundamental, además de la confianza, por supuesto. El bebé tendrá una memoria corporal, incluso emocional del nacimiento, ¿sí? No va a tener una memoria a nivel de los recuerdos como recordamos habitualmente a través de palabras, ¿no? Pero sí a través de sensaciones en el cuerpo, de emociones. Los bebés están especialmente dotados para percibir las emociones humanas, las propias y las ajenas. Los bebés participan en el parto, ¿sí? Son activos, se van colocando de forma activa como les resulta más fácil.
A veces descansan, otras se mueven con más fuerza durante este proceso que es el de salida. El recién nacido pasa las 2 primeras horas de vida despierto y conectado, ¿sí? Lo que sucede en esos primeros momentos va a quedar firmemente grabado en su cerebro y en el tuyo. Es tan trascendente lo que ocurre en estos primeros momentos que hasta va a influir en cómo se expresan los genes. Los genes, que es la información que traemos de nuestros padres, podríamos compararlos como lamparitas, las lamparitas de la luz, ¿sí? La lamparita está, pero para que se encienda tiene que haber alguien que la prenda, ¿sí? Y para que dé luz, digamos, la luz que va a dar va a ser distinta si la lamparita está sola o tiene alguna pantallita, algo alrededor, va a iluminar de manera distinta según cómo esté colocada. Bueno, así podríamos describir a los genes, como lamparitas, ¿sí? Así que la información genética la traemos, pero cómo esa lamparita ilumine va a depender de un montón de otros factores. La cesárea es otra forma de parir y de nacer. Se indica cuando por algún motivo médico no es posible el parto vaginal. A veces, sobre todo en el ámbito privado, las cesáreas se programan. Se programan a veces por algunas cuestiones justificadas médicamente. Otras veces por solicitud de la embarazada frente a algunos temores. Por ejemplo, al de no soportar el dolor, ¿sí? No hay que olvidar que se trata de una intervención quirúrgica y que como todo procedimiento de este tipo debe tener una indicación precisa y uno tiene que conocer exactamente cuáles son los beneficios y los riesgos de esta operación. La anestesia va a tener una repercusión en las primeras respuestas del bebé. Lo importante es que vos y tu bebé sigan siendo activos protagonistas en este proceso, aunque se trate de una cesárea. ¿Cómo será parir en contextos de COVID-19? El contexto puede que genere o acentúe miedos y angustias. La esencia del parto no cambia, quizás sí algunas formas. Por ejemplo, quizás cuando llegues al hospital tengas que primero pasar por un triage, esto es por una serie de preguntas que te van a hacer, que tengas que llevar el barbijo. Vas a encontrar al personal de salud también con barbijos, con máscaras. Cuando ingreses al sector de partos, a maternidad, quizá primero tengas que ducharte. Aprovecha ese momento para empezar a relajarte. Es importante que sientas que el hospital es un lugar seguro y que se toman todas las medidas para cuidarlos. Va a ser un nacimiento particular, ¿sí? Cuyos recuerdos luego van a remitir a un contexto inédito e histórico. Algún día dirás, parí, naciste durante una pandemia. Para finalizar, si pensar en el parto te agobia, te sentís desbordada, o si tuviste una mala experiencia en algún parto anterior, si tenés dudas, no dudes en contárselo al o la profesional que te atiende o alguien de tu confianza para que te puedan orientar, acompañar y si fuese necesario realizar la consulta a algún profesional del área de la salud mental. Hablar con un psicólogo, una psicóloga, a veces puede ser de gran alivio. A veces hay situaciones que están interfiriendo, que están agudizando algunos miedos que son normales. Y esto, trabajarlos, aunque sean un par de encuentros con algún profesional de la salud mental, pueden resultar de gran alivio. Y esto seguro va a ayudar para que tengas una mejor experiencia de parto.